¿Cómo están, estimados amigos de Abono TV? Soy Mario Arias y el día de hoy quiero referirme a las críticas de muchas personas que han hecho contra las víctimas y los participantes de la tragedia acontecida en Los Olivos, en esta discoteca Tomás Restobar, en este contexto de pandemia. Hay algunos intelectuales, pseudointelectuales, que han comenzado a juzgar a estas víctimas sin ponerse en sus zapatos, a tal punto que no las consideran como víctimas y además desconsideran su calidad de personas. Les diré que cuando yo era más joven, era muy estricto con mis estudiantes. Ahora sigo siendo estricto con mis estudiantes, pero a medida que uno va madurando con la experiencia, va tornando ese ser estricto con ser un poco más reflexivo. Porque debemos entender que los jóvenes muchas veces actúan o tienen respuestas condicionadas por sus circunstancias y contexto, y solo así podemos entenderlos mejor. No creo que haya un colapso de la sociedad peruana, como algunos lo han dicho. Lo que creo es que la sociedad peruana está mal. La mayoría de la sociedad peruana está mal. Es más, siendo un poco optimistas, podemos decir que el 51% de la sociedad peruana está mal. Y esto obviamente no es comparando con otras sociedades, sino viendo lo que día a día pasa en nuestra sociedad peruana. Y además, escuchando este tipo de críticas que se han hecho a las víctimas, críticas inconscientes que demuestran otro tipo de males en nuestra sociedad, como son el racismo y la discriminación en general. Me voy a concentrar en una expresión, ¿no? Claro que cuando se ha mencionado ha sido con groserías, como que esta gente inteligente, presumiblemente inteligente, piensa que con groserías sus ideas son más contundentes o se pueden entender mejor. Obviamente no voy a decir esas groserías, pero sí la expresión es esta. La culpa la tienen ellos por ser irresponsables. Estoy de acuerdo, son irresponsables y merecían un castigo. Quien les habla como docente está de acuerdo con los castigos, porque creo que el castigo enseña. Porque el castigo nos demuestra que algo hemos hecho mal. Porque la vida en sociedad siempre nos responde nuestros actos con consecuencias que suelen ser a veces castigos, porque suelen ser dolorosas, ¿no? Por eso no estoy de acuerdo con el Ministerio de Educación cuando pretende sacar a los castigos dentro de la práctica docente, para que los chicos también puedan aprender, y ponen esto que se llama medidas correctivas que solamente son, y esto que lo he discutido muchas veces con muchos colegas, suelen ser simplemente conversaciones, hablar a los estudiantes y llenar formularios, y a la final el estudiante, ¿qué le estás diciendo? Que no pasa nada, que puedes hacer lo que tú quieras porque no pasa nada. Pero la vida no es así, ¿no? Si tú te vas a acostar con las personas, con cualquiera que encuentres, si vives una vida promiscua, no es que vayas a llenar un formulario o que alguien te vaya a hablar y decir no hagas eso, sino que te puede acarrear una enfermedad venérea o incluso el SIDA. Si tú no eres respetuoso con las personas, lo que puede suceder es que pierdas tus amigos. Si tú no haces bien tu trabajo, no solamente vas a llenar formularios y no te van a decir haz bien tu trabajo, sino que puede ser que pierdas tu trabajo. Entonces así es la vida. Por eso debe haber un castigo. Debe haber un castigo el cual no creo que deba ser físico, porque no estoy a favor del castigo físico, pero sí, como ya he dicho, debe ser algo que le acarree un pesar, un esfuerzo al joven, algo que le diga que no debe cometer esos mismos actos o no puede estar teniendo esas mismas respuestas. Claro, esto que acabo de decir, a los psicólogos del amor
les parecerá como que estoy en la época de las cavernas, porque sí, siempre me lo han dicho cada vez que he sacado a relucir esta crítica que tengo a las famosas medidas correctivas del Ministerio de Educación. Como les digo, creo que ellos merecían un castigo, pero jamás de los jamases voy a pensar que ellos merecían como castigo la muerte. Eso es una sandez. Por eso es una sandez que alguien les pueda decir a sus padres o a sus deudos que ellos tenían la culpa, que ellos se lo buscaron, que ellos se merecían la muerte. Esa gente está razonando inhumanamente, pero también está razonando inconscientemente, con falta de reflexión. Y a esto se suma que suelen ser hipócritas. Porque hay que entender mejor por qué acontecen este tipo de cosas. O a quiénes les acontece este tipo de cosas. Leyendo las biografías de estos jóvenes, las cuales las pude leer en el diario La República, me di cuenta de que las víctimas pertenecen a un sector de la sociedad menos privilegiado, de hogares complicados y de escasa formación académica. De lo cual dos van a explicar, ¿no? Dos de estas cosas explican claramente por qué me parece las críticas de las personas que es una hipocresía. La primera, partamos por la situación estructural, ¿no? Lo que es lo social económico. Al ser humano, y sobre todo al joven, tú no le puedes decir, pues, vive encerrado. El que les habla, mis amigos me conocen, suelo ser una persona un poco melancólica, suelo ser un poco triste y me siento muy mal cuando estoy encerrado, ¿no? Y bueno, y ahora por el trabajo que uno está en esto de la situación del trabajo remoto, uno se siente peor y llega el domingo y también te estás encerrado. El que habla no es que quiera salirse a fiestas o que quiera irse por aquí o por allá, no soy así, pero siendo de que mi costumbre es estar siempre en casa, aún así quiero siempre un momento de libertad, un momento de irme, aunque sea a caminar al parque, a respirar algo. Entonces, pero veamos a los jóvenes de estos contextos, que muchos de ellos trabajan de lunes a sábado pensando en cómo llevarse el dinero a su casa, en cómo ganarse la vida, en condiciones de informalidad, en condiciones de miseria. ¿Ellos qué van a saber de ergonomía? Y encima de trabajar de lunes a sábado en ese estrés, el Estado les dice el domingo no puede salir. Ese tipo de situaciones enferma a la gente. Hablando de esto de enfermedad, me sorprende que mucha gente que no está haciendo fiestas, pero está haciendo algo muy dañino. Se quedan encerrados en sus habitaciones para jugar esto de las apuestas virtuales y pierden su vida, pierden horas de su vida en algo insustancial. Su vida no tiene significado. Pero otros quizás no son así tan pasivos y mediocres, sino que sus organismos se desenfrenan y buscan una salida, y la salida puede ser una fiesta, una reunión loca de alcohol y amigos. No digo que esto sea una cuestión de ahora de la cuarentena, no, definitivamente que no. Esto es una cuestión de siempre. Porque en estos sectores siempre se ha sentido esa necesidad, siempre se está viviendo esas necesidades, esas condiciones de marginalidad, y por eso ellos buscan una salida. Ahora, ¿son ellos los únicos? ¿Este comportamiento es privativo de los sectores paupérrimos? No, pues, no hay que ser hipócritas. ¿Los barrios clasemedieros acaso también no han hecho sus reuniones? ¿Acaso esos barrios clasemedieros que tienen su azotea, que tienen su departamento, que tienen una casa para ellos, no han hecho sus pequeños compartires, donde obviamente no han puesto un protocolo de seguridad al 100%? Pero como ellos tienen esos espacios, ellos se pueden dar el lujo, ¿no?, de criticar petulantemente y decirlos a los otros sectores que no tienen pues esa facilidad, esa comodidad, ¿no? Nosotros somos mejores que ustedes. ¿O qué hay de los ricos del Perú?
Cosa que yo no conozco a ningún rico del Perú. Pero puedo decir que estos deben tener espacios muy seguros para poder reunirse en tiempos de cuarentena. ¿O acaso ellos no se divierten? La única diferencia es que a los primeros, a estos sectores marginales, les puede acontecer situaciones letales porque pues no tienen condiciones, que los otros sí los tienen, pero todos tienen comportamientos, suelen tener comportamientos que son de riesgo, ¿no? Y que son criticables. Está también, además, la desgracia que les ha tocado vivir a esas personas. La desgracia de tener padres separados, ¿sí? Porque así lo han comentado muchos, ¿no? Estos son fulanitos de padres separados, como le dicen, familias disfuncionales. Porque muchos de ellos han tenido pues la desdicha de ser producto de la casualidad, que han sido producto de la irresponsabilidad de personas pues que tuvieron relaciones sexuales por pura casualidad. Pero esto no sucede solamente en los sectores socioeconómicos bajos. En la clase media peruana también se sufre esta crisis familiar, ¿ya? Así que no nos podemos arrogar ese privilegio o ponernos en ese pedestal para poder criticarlos a estas personas cuando nosotros también sufrimos de ello. Nosotros también sufrimos de ello. Y más en esta sociedad pues donde no hay valores, ¿no? En esta sociedad que yo he escuchado gente muy estúpida que dice, estoy saliendo con esta flaca y si no me liga, ¿no? Tengo a estas otras más con las que le estoy haciendo el habla. Porque alguien que hoy en día piensa en que se ha enamorado y se va a guardar para estar solamente con esa persona, hoy en día pues es tachada como idiota, como, no sé, retrasado mental, porque pues el amor no existe, ¿no? El amor es una cuestión fugaz, no hay principios. ¿Y cómo crían estas personas que tienen hijos a sus hijos? ¿Cómo crían estas personas a sus hijos? Nuevamente con la concepción de la miseria, de que la vida no vale nada, de que hay que buscar el placer, obtener el placer lo más antes posible porque la vida se va a acabar. Y en un contexto como esta pandemia, pues eso es muy risible, hasta gracioso, ¿no? Hay que hacer lo que sea porque igual la vida se va a acabar. Todas las clases sociales, todos los sectores de la sociedad se han portado mal. O si no, recordemos pues a esos miserables funcionarios que con la plata del Estado pues están haciendo ricos, comprando mascarillas a altos precios. Esos son tan miserables, ¿no? Digo miserables en el sentido de que sus vidas infelices no sirven para nada, y se sienten mal, como también los miserables de otros sectores. Todos los sectores de la sociedad peruana tienen este tipo de gente, que hace que seamos un espectáculo bochornoso para el mundo, por el cual me imagino en el extranjero dirán, pues qué Perú, ¿no? Miran esos animalitos, dirán. Pero hay algunos de esos animalitos que se les da por criticar a los otros, de decirles a los otros, mira, yo soy mejor que tú, porque yo al menos puedo tener una apariencia, porque eso es lo que se tiene, porque la diferencia es la apariencia. ¿Quiénes son culpables por esta tragedia, por esta situación mortal en la cual se han puesto estos jóvenes? Definitivamente responsables son estos jóvenes. Culpa en parte tienen estos jóvenes, sí, pero no voy a pretender que la irresponsabilidad de unos justifique mi irresponsabilidad. Eso es propio de los infantiles, de los niños primariosos. Cuando tú le dices, oye, ¿por qué hiciste esto? Y él dice, no, yo lo hice porque lo hizo él también. Cuando criticamos a este sector, a estos jóvenes, no lo estamos haciendo reflexivamente, ¿no? Y queremos ocultar la irresponsabilidad de otros sectores, del sector empresarial en este caso, y también de nuestras autoridades. Nuestra crítica es una crítica
escasa de reflexión y además amañada, ¿no? Vergonzosamente con este mal endémico en el Perú, que es el racismo y la discriminación, porque he escuchado o he leído en muchos de esos comentarios decir, y estos son marrones, y estos son indios. Estas críticas escandalosas no entienden o en qué no han conocido la historia maestra de vida, que nosotros somos producto del mestizaje. El Perú es el corazón del mestizaje. Con esta crítica escandalosa, esta crítica irreflexiva, lo que se hace es pasar por agua tibia a los otros sectores que deberíamos haber criticado. Ejemplo claro, el de nuestras autoridades. Una expresión que resume esto último y que sí he podido ver que se ha compartido en las redes sociales es esta. ¿Puede ser un éxito una intervención policial con 13 muertes? No importa las condiciones socioeconómicas, educativas, emocionales, intelectuales de esas 13 vidas. Lo que importa es que son 13 vidas. Soy Mario Arias para Abogando TV.